¿Qué tal todos? Buenos días. Vamos a hablar un poquito sobre hepatitis C, más que todo hablar un poquito del problema, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo, la epidemiología? Bueno, aquí tenemos un hígado sano, ¿verdad? ¿Cuántas enfermedades no finalmente producen inflamación del hígado, infecciosas y no infecciosas, y llevan a hepatopatía crónica? Y aquí vemos un hígado totalmente sano y a la par un hígado completamente regenerado, ¿verdad? Lleno de nódulos, que es lo que conocemos como cirrosis hepática. Entonces, ¿cuántos se recuerdan de la mitología griega del mito de Prometeo? ¿Alguien levante la mano? ¿Prometeo se recuerda? Allá levantaron la mano. Prometeo fue encadenado en una roca por Zeus porque le hizo un favor a los humanos, y el castigo de Prometeo era que el águila de Zeus iba todas las tardes y comía del hígado de Prometeo sin devorarlo por completo. Entonces, para que la tortura fuera eterna, ¿verdad? Porque el hígado se regeneraba. A la tarde siguiente el hígado de Prometeo ya había vuelto a crecer, entonces volvía el águila a comer. Entonces los griegos sabían que el hígado se regeneraba, ¿verdad? ¿Sí? Y en esa época, pero nuestros hígados son bastante nobles y pueden a veces pasar las enfermedades 15, 20, 30 años, pero finalmente cuando más del 90-95% de los hepatocitos han sido dañados, finalmente colapsa, y el resultado pues es fatal. Entonces, así para hacer un poquito más visual todo, y este es un hígado sano, ¿verdad? Entonces aquí vemos la unidad funcional, todos recordamos, ¿verdad?, de la microanatomía, el tracto porta, y en el centro la vena central. Todo esto rosadito son los hepatocitos, ¿sí? Entonces imagínense la vena porta que lleva sangre al hígado, y la arteria hepática. La vena porta lleva nutrición, comida, ¿verdad?, del intestino, 80% del flujo, y el otro 20% es oxígeno. Entonces llegan aquí, al tracto porta, y entonces aquí viene todos los nutrientes, todo el oxígeno, ¿verdad?, en todos estos hepatocitos del tracto porta, hacia la vena central, y de ahí volverá a salir para formar las venas suprahepáticas y salir a la vena cava, ¿sí? Entonces, vemos aquí las zonas del hepatocito, ¿verdad? Zona 1, zona 2, zona 3, periporta, zona media, y la que está alrededor de la vena central. Aquí tenemos el tracto porta. Miren qué bonito el hígado. Aquí tenemos el tracto porta visto en grande, ¿verdad? El tracto porta visto en grande, la vena porta grande, la arteria hepática más pequeña y los ductos biliares. Y esta es la zona de transición. Este es el tracto porta. Aquí hay colágeno, elastina para darle soporte a estas estructuras, la triada, ¿verdad? Y aquí están los hepatocitos sanos, ¿verdad? Aquí tenemos ya un hígado inflamado con hepatitis. Este es el tracto porta. Todos esos puntitos azules son linfocitos y hay inflamación, más que todo en el tracto porta. Y se logran salir hacia los hepatocitos. Vienen de la circulación y hay un virus ahí y está provocando una hepatitis. Y hay cambio graso porque la hepatitis C predispone a hígado graso, ¿sí? Aquí tenemos el tracto porta. ¿Verdad? Todo esto es inflamación. Inflamación que llega hasta la zona 1 o periportal, ya los hepatocitos. Gran inflamación. Aquí ya tenemos un hígado cirrótico. ¿Vemos? Todo esto azul, cambiamos lo rosadito, y esto lo que nos habla es de bandas fibróticas, fibrosis, miren, y forma un nódulo hepático. Miren este hígado, nódulos hepáticos, nódulos hepáticos, ¿verdad? Bandas fibróticas, ¿sí? Cambiamos el tejido, células epiteliales, los hepatocitos, por tejido fibroso, ¿verdad?
Entonces este es el resultado final, la cirrosis. ¿Y qué vemos aquí? ¿Cuál es el resultado de alguien que tiene cirrosis? ¿Una complicación? ¿Quién sabe? Un cáncer, ¿verdad? Un hepatocarcinoma, ¿sí? ¿Qué tan frecuente es el hepatocarcinoma? Ya vamos a ver eso. Entonces, esta es la historia natural de la infección del virus de hepatitis C, ¿de acuerdo? Se expone a la persona al virus de la hepatitis C, 15% va a resolver la enfermedad. Es decir, el cuerpo logra curar el virus, 15%. Y 85%, o sea, casi todos, no logran curar la infección. Después de estar expuesto, quedará infectado de por vida el 85% de las personas con el virus de la hepatitis C. Todo lo contrario con el virus de la hepatitis B. El 95% resuelven la infección después de tener una hepatitis B aguda y solo 5% a 10% quedará con hepatitis B crónica. En hepatitis C es lo contrario. Este 85%, 80% se va a mantener estable, es decir, una hepatitis crónica con inflamación leve, moderada, pero estable. Pero un 20%, esa hepatitis C crónica, lo llevará a cirrosis. De ese 20% que va a desarrollar cirrosis, 75% son progresores lentos. La cirrosis no se establece tan rápido, pero un 25% la cirrosis lo va a llevar a un cáncer, a un trasplante, o muerte. Y obvio, si hay otros factores como el alcohol o el VIH y hepatitis C, va a haber una progresión más rápida a la cirrosis, ¿sí? O a las complicaciones finales. Entonces, también es una enfermedad que no es exclusiva del hígado, sino que hay manifestaciones extrahepáticas. Podemos verlo con una púrpura Heno-Choley, una púrpura trombocitopénica idiopática. Esa puede ser una manifestación de la hepatitis C. Podemos ver un líquen plano, podríamos ver una vasculitis digital con necrosis de los dedos, una crioglobulinemia, una vasculitis leucocitoclástica con lívido reticularis. Pueden haber manifestaciones como de enfermedades inmunológicas o vasculitis o reumatológicas similares. Podremos ver un eritema multiforme, puede manifestarse como eritema nodoso y ser una hepatitis C. Puede manifestarse con manifestaciones de dermatología, porfiria cutánea tarda. Puede manifestarse como una glomerulonefritis. Aquí vemos una inflamación de los glomérulos y aquí la inmunofluorescencia. Como explicó el doctor Solano en un caso de hepatitis B, la hepatitis C es una causa más frecuente de complicarse con enfermedad renal tipo glomerular. O puede manifestar también un linfoma, un ejemplo de un linfoma cutáneo aquí. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de enfermedades que pueden coexistir con hepatitis C, que ya las mencionamos en los ejemplos. Vámonos a la barra más baja y vemos que hasta el 30% de los pacientes con hepatitis C tienen crioglobulinemia. Encontramos globulinas frías en su sangre, pero sin síntomas, y el 25% obviamente están atribuidas al virus de hepatitis C. 25% de estos pacientes están deprimidos y por lo menos el 15% está asociado exactamente por el virus de hepatitis C. Un 15% de los pacientes con virus de hepatitis C van a llegar a desarrollar diabetes, porque hace un hígado graso, y eso es un fenómeno más asociado al síndrome metabólico y predispone a diabetes. Por lo menos atribuido al virus de hepatitis C, el 5-7%. Puede haber un síndrome de Sjögren, donde hasta el 7% es atribuido al virus de hepatitis C, así como enfermedad renal crónica hasta un 10%, bien importante, crioglobulinemias sintomáticas, vimos algunas fotos, líquen plano, artritis reumatoide, porfiria cutánea tarda.
Esta es una gráfica donde vemos una línea de tiempo cómo se descubrió el virus de hepatitis C y la importancia que tenía antes y ahora. Por ejemplo, antes de la década de los 70, no se había descubierto el virus de la hepatitis B. Y todas las personas en los hospitales que recibían transfusión, hasta el 30% le daba hepatitis post-transfusión. Ya sea que se ponía amarillo, fatiga, náusea, vómito, o simplemente sin síntomas, pero cuando hacían los doctores sus exámenes, veían que las transaminasas estaban elevadas. Y eso se llamaba hepatitis post-transfusión, 33%. Cuando Bloomberg descubrió el virus de la hepatitis B, rápido desarrollaron una prueba, la primera prueba del virus de hepatitis B de primera generación, y entonces, que eso fue en el año 70, se dieron cuenta que de ese 33%, solo 5% era producido por el virus de hepatitis B, las hepatitis post-transfusión. Pero también en ese mismo año hicieron algo importante. Dijeron, ¿esta sangre de dónde viene? Y los suplementos de sangre eran de donantes que vendían su sangre y cambiaron lo cambiaron por donantes voluntarios. Solo con esa maniobra bajaron al 10% las hepatitis post-transfusional, porque muchas veces los que donaban sangre lo hacían para conseguir dinero y eran usuarios de drogas, etc. Entonces, con eso hubo una reducción del 10%. Sin embargo, hasta 1975, que se descubre el virus de la hepatitis A, bueno, dicen, vamos a ver si esta hepatitis post-transfusión son por el virus de hepatitis A. Y sorpresa, ninguna era por el virus de hepatitis A. Por lo tanto, si no era B, no era A, le llamaron hepatitis no A, no B, si recordarán ahí en la historia de la medicina. ¿Ok? ¿Por qué le pusieron así? Pues bueno, porque no sabían si era un virus o si era un grupo de virus, había que descubrirlo. Y eso fue en 1975, y el virus de hepatitis C fue bien esquivo. Hasta 1989 fue descubierto en San Francisco, y cuando la biología molecular empezaba, miren todo el tiempo que tardaron en descubrirlo. Ya habían caracterizado la enfermedad, ya sabían que producía cirrosis, que no solo era asociada a hepatitis post-transfusional, que el 85%, pero al virus no lo habían podido atrapar. Cuando se descubre el virus, aquí se desarrolla la primera prueba de hepatitis C de primera generación, con lo cual bajan las hepatitis post-transfusión a 1%, luego viene el de la segunda, y allá por el año 97 los de tercera generación, con lo cual virtualmente el riesgo de adquirir virus de hepatitis C después de una transfusión es casi cero, más probable ser muerto por un rayo, ¿verdad? Entonces, vamos a avanzar más rápido. ¿Cuántas personas están infectadas por el virus de hepatitis B en el mundo? Miren, 257 millones de personas. En América, 7. Hay regiones como la China, ¿verdad? India, donde la población es bien importante, y allí hay hepatitis B vertical, ¿va? La mamá tiene hepatitis B y se la transmite al bebé. Esto no es tan frecuente en nuestra región, pero hay zonas que sí, para que lo sepamos. Miren el número, 257. ¿Cuántos están enfermos de hepatitis C en el mundo? 71 millones, ¿sí? 71 millones de personas, es bastante. ¿Y cuántos genotipos de virus de hepatitis C hay? Sabemos que hay 6 tipos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, hay diferentes tipos de tratamiento hoy en día, novedosos. Hay unos que son pangenotipo, pero eso es hace un par de añitos. Antes teníamos que dar un tratamiento y solo respondían eran efectivos para algún genotipo o 2 genotipos, y habían otros genotipos que no podían ser tratados o eran difíciles de tratamiento. Otra cosa importante es que el genotipo 1 lleva más a cirrosis que los otros genotipos, y el genotipo 3 está más asociado a cáncer hepatocelular. Pero, ¿cuál es el genotipo más frecuente en el mundo? El 1, el que es más agresivo. Y en América es el genotipo 1, en el mundo es genotipo 1. Hay lugares donde el genotipo 3 es más frecuente, ¿verdad? Pero globalmente el genotipo 1 es más frecuente.
En América es el genotipo 1, ¿verdad? Y lo dividimos en 1A y 1B como subtipos. En América es 1A y en Europa es 1B. ¿Cómo es América Central y el Caribe? Aquí lo más frecuente, miren, en verde, genotipo 1. 70% de los pacientes van a ser genotipo 1. El genotipo 2 es el segundo más frecuente, 20%, y un 10-11% es genotipo 3. Ahora, ¿qué nos lleva a enfermedad hepática crónica? La cirrosis. El número 1, ¿quién cree que es? Hepatitis C, 26%. El número 1. De todas las causas de cirrosis, mundialmente es el virus de hepatitis C. Luego le sigue el alcohol, 24%, en segundo lugar. Pero si combinamos hepatitis C con alcohol, hay otro 14%. ¿Ya? Si sumáramos hepatitis C más alcohol juntos, miren, 26 más 4, 30, 40%. Luego tenemos el tercer lugar, hepatitis B sola, y cuando lo juntamos con el alcohol, 3%. Y luego vienen las otras causas, y ahí viene NASH, ¿verdad? Importante. ¿Qué más? Las hepatitis autoinmunes, las hepatopatías autoinmunes. Ahí está la hepatitis autoinmune, la colangitis esclerosante primaria, la colangitis biliar primaria. Y luego están otras cosas más raras. Bueno, esas que he dicho son 5% de las causas de cirrosis. Y luego está hemocromatosis, enfermedad de Wilson, y ahí básicamente hemos dicho todo lo más importante, siempre poniendo NASH ahí, ¿verdad? Entonces, ya vimos qué importancia tiene la cirrosis. Hoy veamos qué tan mortales son las hepatitis. Pongámoslas todas juntas, agreguemos la hepatitis C y la A. Si se dan cuenta, la mortalidad, incluyendo por hepatitis aguda, por cirrosis y carcinoma hepatocelular, cuando hablamos de hepatitis aguda, que se muera por una hepatitis aguda, es decir, que el paciente no resuelva, entre en falla hepática aguda, después de la hepatitis aguda, y colapsa el hígado y entra en insuficiencia hepática, y si no le hacen un trasplante se muere. Entonces, por hepatitis A, es muy raro, es una enfermedad bastante benigna, pero en el mundo hay varios decenas de miles que mueren por hepatitis A. No así hepatitis C, que es más frecuente que produzca muerte, sobre todo en mujeres embarazadas. Hepatitis E. Pero hepatitis C no va a dar muerte por hepatitis aguda. No así la hepatitis B. Miren qué importante, la gente puede morirse, una causa de insuficiencia hepática, hay que buscar hepatitis B. Pero luego tenemos cirrosis, donde no participará hepatitis E ni A porque no produce enfermedad crónica. Hepatitis B, más de 500,000 hasta 600,000 personas mueren por cirrosis cada año en el mundo, y unas 300,000 por virus de hepatitis C cada año en el mundo. Y por cáncer, unas 300 o 400,000 personas secundarias de hepatitis B mueren cada año, y unas 100 a 200,000 por hepatitis C. Y cuando las ponemos a las hepatitis virales junto con las enfermedades infecciosas más mortales, como la malaria, tuberculosis y VIH, vemos algo interesante. Si se dan cuenta, todas las líneas vienen para abajo, ¿sí? Excepto la naranja. Miren VIH, miren tuberculosis, miren malaria. Entonces, en el año 2011, la hepatitis le ganó a VIH en muerte, con casi 1,5 millones de muertes, de 1.3 a 1.5 millones de muertes cada año, más que VIH, más que la malaria y más que tuberculosis. Y cuando vemos las personas que han sido trasplantadas por el virus de hepatitis C o por cáncer de hígado, vemos en 1992, obviamente se ha ido haciendo más trasplantes porque hay un desarrollo médico mejor, ¿verdad? Hablábamos de 500 trasplantes en Estados Unidos. Actualmente hablamos de casi 3,000 trasplantes de hígado anualmente, ¿verdad? Eso también por la disponibilidad de los hígados y todo. Pero miren cómo ha ido aumentando en azul más intenso trasplantes por cáncer de hígado secundario a virus de hepatitis C.
y por cirrosis, ¿verdad? ¿Y cuáles son los números estimados de hepatitis C que produce cirrosis? En 1998 se estimaba que el 10% de personas con hepatitis C tenían cirrosis. Para el 2006, 20%. Para el 2010, 25%. 2020 se espera que el 35% de todas las personas en el mundo que tienen hepatitis C, esto es Estados Unidos, tengan cirrosis. Para el 2030, más del 45%. Obviamente las personas van viviendo más y entonces su enfermedad progresa y más esa población desarrolla cirrosis. Hasta 45%. ¿Se imaginan lo que significa en gastos económicos, en comorbilidades, problemas de ascitis, peritonitis, sangrados, etcétera, que significa la cirrosis? Ahora, estos son el top de cáncer mortal en el mundo. Y aunque el cáncer hepatocelular es el 7º en lugar, es el 2º más mortal después del cáncer de pulmón. O sea, mata más que el estómago, que el colon, que la mama, que el cáncer cervicouterino. Estamos hablando de 600,000 muertes anualmente por cáncer de hígado. Y estos son números de estimaciones donde hablamos de 800,000 nuevos casos de cáncer por hígado, en cualquier sexo en el año 2018. Se espera 1.150.000 hasta 1.400.000 para el 2040. Hay una tendencia de aumento del cáncer de hígado. Bueno, cambiando un poquito, vamos a hablar de las características demográficas actuales del virus de la hepatitis C. ¿Ya? El 46% de las personas que les da hepatitis C son usuarios de droga por vía parenteral. Eso es en el mundo. Esto es más importante en Europa y el norte de Estados Unidos y el norte de México. Pero 29%, 30% se desconoce algún factor de riesgo. No se logra identificar. Luego, el que le sigue es una persona que tiene una pareja sexual positiva con el virus de hepatitis C. Ese es otro porcentaje. Profesionales sanitarios que se exponen a sangre, 3%. Múltiples parejas sexuales. Siempre ha sido controversial si la hepatitis C se transmite como por relación sexual. No así el virus de hepatitis B, que es un factor de riesgo súper importante. Pero la hepatitis C hoy se sabe que en la promiscuidad sexual, algunas prácticas sexuales de riesgo, ¿verdad? A veces, algún tipo de prácticas donde se utilizan más de 2 personas teniendo relaciones, o usan drogas para tener muchas relaciones, etcétera. En ciertos grupos de riesgo, eso incrementa el riesgo. Transfusión de sangre en lugares donde no hay un adecuado tamizaje, contacto en el hogar con personas hepatitis C positivas, ¿verdad? No necesariamente que tengan relación sexual, sino solo compartir con una persona que es portadora del virus. Varias categorías de riesgo combinadas. Este es un ejemplo del abuso de drogas y el incremento de drogas que ha habido en los países del norte, ¿verdad? Ustedes saben que en el 2011, 2015, miren el incremento en muertes por sobredosis en Estados Unidos. Y esto incluye no solo drogas de uso endovenoso, sino opiáceos sintéticos como el oxycontin, uso de cocaína. Entonces, por ejemplo, cuando se inhala cocaína y se comparte la pajilla, puede haber un sangrado en la mucosa y al compartirlo puede haber una transmisión del virus de hepatitis C. Entonces, y esto está asociado a aumento de hepatitis C en los Estados Unidos. Hoy vamos a ver cuántas personas dijimos que estaban infectadas del virus de hepatitis C en el mundo. 71 millones, ¿verdad? Aquí las tenemos por regiones. Entonces, la Organización Mundial de la Salud se planifica para el año 2030 diagnosticar el 90% de los virus de hepatitis C. Y aquí es donde estamos. Es decir, solo hemos diagnosticado en el mundo el 20%. Nos falta diagnosticar el 70%. Luego, para el año 2030, el 80%
de los diagnosticados que sean tratados, y solo se ha tratado el 7%. Entonces, esto es la meta de la OMS para todo el mundo, y pues obviamente nosotros estamos allí en la región de las Américas. Este es un análisis sencillo de un laboratorio, de un banco de sangre de nuestro país de tercer nivel, y lo que busca es la incidencia de virus de hepatitis B y C por 10 años. Y la barra más grande, ¿verdad?, en violeta es sífilis. Si se dan cuenta, en un año detectan hasta 500, 700 casos de sífilis en personas que llegan a donar sangre, por lo cual su sangre es rechazada, ¿verdad? Pero igual se hizo la prueba. Si podemos observar, del 2011 hay una tendencia a mantenerse, ni a aumentar ni a disminuir. Y aquí podemos ver la hepatitis B, C y el VIH. Vamos a quitar sífilis porque se ve que es obvio la diferencia, y lo vamos a ver. Y si nos damos cuenta, en café el virus de hepatitis C da la impresión de que ocupa el primer lugar, más que hepatitis B. Es cierto, pueden ser falsos positivos de pruebas, ¿verdad? Pero ¿cuántas de estas personas se confirmó que verdaderamente son portadores del virus de hepatitis C? ¿O es un falso positivo? ¿O verdaderamente son personas que tienen el virus y que nadie sabe, nadie supo? Aquí tenemos pacientes con antígeno de superficie B, no es el cobre total, no es alguien que estuvo en contacto con el virus y lo curó, es alguien que tiene el antígeno de superficie, es decir, que él está virémico. Pero también vemos una tendencia ni a aumentar ni a disminuir. No puedo ver una tendencia, ¿verdad? Quizás una leve reducción, ¿verdad? Veamos eso así, forma global. 62% en 10 años de los patógenos transmitidos por sangre, ¿verdad? 62% era sífilis, 15% era hepatitis C, 12% era hepatitis B y 11% era VIH. No sé si les llama la atención. Tal vez si vemos los números así en bruto, sífilis, 4.158 casos en 10 años en un banco de sangre, 1.011 casos de virus de hepatitis C, 784 donantes que salieron positivos para la VIH y 725 en nuestro país con antígeno de superficie del virus de hepatitis B, que obviamente no lo puedo decir que se les haya dado un seguimiento adecuado, ¿verdad? Probablemente sí se les llamó, no puedo dar fe de eso. Entonces, aquí otra vez el gap, ¿dónde estamos y dónde quisiéramos estar? Solo hemos diagnosticado el 9%, el 20%. ¿A quién se debe de hacer la prueba de virus de hepatitis C? Individuos que utilizan drogas por vía parenteral o con historial de consumo de drogas por vía parenteral. Individuos infectados por el VIH, individuos con hemofilia, individuos que recibieron factores de coagulación u otros derivados sanguíneos antes de 1987 o sangre antes de 1990, porque no habían pruebas para el virus de la hepatitis C, era una enfermedad que no estaba diagnosticada, identificado el virus. Pacientes con hemodiálisis, pacientes con enzimas elevadas, ¿verdad? Sería importante averiguar porque es más común que otras enfermedades. Tiene que ver mucho la región, ¿verdad? Pero es importante investigar. Recibieron un trasplante de órgano sólido, transfusiones de sangre antes de 1992. Niños nacidos de madres con virus de hepatitis C, individuos con cualquier exposición potencial conocida a través de donantes de sangre, donantes de órganos, exposición laboral a individuos con virus de hepatitis C positiva, parejas sexuales de personas con hepatitis C. Entonces, hacemos la prueba y hoy tenemos pruebas de tercera, cuarta generación que no solo buscan anticuerpos, sino que buscan el antígeno del virus de hepatitis C. De ahí dice la prueba antígeno, anticuerpo para el virus de hepatitis C. Si sale no reactivo, confiamos en la prueba y no debemos de hacer nada más. Son pruebas de última generación muy sensibles. Sale reactivo, hay que hacer una carga viral. Se hace la carga viral, no se detecta, no tiene infección, ¿sí?
y nosotros decimos puede ser un falso, ¿verdad? Y entonces ahí queda. Pero si nosotros creemos que nuestro paciente podría ser, ¿verdad? No confiamos en esa carga viral, ¿verdad? Que es una probabilidad muy remota, podríamos volver a hacer pruebas o repetir pruebas, pero eso sería un grupo que nosotros seguimos sospechando que él podría tener hepatitis C. Luego, si está detectado, pues obviamente hay que iniciar tratamiento para el virus de hepatitis C, el cual, como van a ver en la siguiente charla, cura el 95-99% de las personas. Cura es que lo cura, o sea, el paciente deja de tener virus de hepatitis C. Eso ha ocurrido en los últimos 5 años, ¿verdad? Gracias a los nuevos medicamentos que hay. Pero lo debemos de ligar a un cuidado de atención, ¿verdad? Que no se nos pierda el paciente. Porque esto es lo que ocurre. Llega el paciente donde el doctor, no, pues tiene factor de riesgo para hepatitis, ¿verdad? B o C. Lo voy a mandar a hacerse la prueba del virus de hepatitis B y C. Pero no va el paciente, se perdió. Supongamos que llegó y se hizo la prueba, pero no fue a recoger la prueba. O si la recogió, ya nunca llegó donde el doctor, se perdió. Pero digamos que sí llegó, ¿verdad? Y le dicen, no, pues tiene la prueba de hepatitis C positiva, le haré carga viral, lo mando al laboratorio. Y pues, ¿cómo ven? No fue, ya no fue. No, mejor no, yo no tengo nada. En el caso que fue, pues vuelve a pasar lo mismo, no fue a recoger su carga viral, ya. O si fue, dijo, no, pues yo no voy a ir donde ningún doctor. Entonces, en el caso que fue, le dice, pues hay que darle tratamiento o hay un tratamiento que cura y yo le voy a recetar ahorita la medicina. Y pues, porque no hay medicina en el centro, o porque la persona no tiene dinero para pagar en un sector privado, o etcétera, o porque hay desabastecimiento en un centro, ¿verdad? O porque hay problemas políticos en el centro, etcétera, lo que sea, no hay medicina, o el paciente no la quiere tomar, pues se pierde. ¿Cómo ven? ¿Pasa esto? Sí, entonces, ¿cuántas personas perdemos? En la gráfica del banco de sangre, muchas personas se quedaron aquí y nunca supieron o nunca consultaron para confirmar si tenían o no virus de hepatitis B, y eso es una muestra, para muestra un botón, ocurriendo en nuestro país con números de 700 a 1000 personas, ¿verdad? Que es lo que ha logrado identificar un tamizaje. ¿Cuál es la solución? Una de las soluciones a esto, ¿verdad? Aparte de hacer guías políticas, es una prueba en el punto de cuidado, o sea, en el lugar, en el sitio, una prueba rápida, ¿ok? Entonces estas pruebas, ponemos un ejemplo de una prueba, ponemos una gota de sangre, se seca la sangre y la prueba detecta o no anticuerpos. Y dice, tiene anticuerpos positivos para el virus de hepatitis C. Entonces, estas mismas pruebas, algunas, pueden tener de una vez la carga viral. Entonces, ponemos, en caso que llegue a salir positivo, ya quiero saber si es verdaderamente positivo y hago la carga viral. Y no es cuantitativo por el tipo de método, pero es cualitativo. Y como estos pacientes tienen una carga viral elevadísima, ¿sí? Si da positivo, ¿verdad? Ya sabemos que el virus está allí, el ARN del virus. Entonces nos dio positivo y bueno, pues hay otro pocito que dice, bueno, ¿quieres saber qué genotipo es? Bueno, es genotipo 1, ¿ok? Y de una vez hay un pozo que diga, tiene coinfección, VIH o hepatitis B. Este es un ejemplo de una prueba un poquito más completa, ¿verdad? Pero con solo tener la prueba de anticuerpo para hepatitis C, es bastante saberlo en cuestión de minutos, ¿verdad? Media hora, depende del tipo de prueba. Y antes de que pase el doctor Giovanni Avelar, gastroenterólogo, de una vez lo estoy presentando. Él es especialista, médico destacado en el Seguro Social, formado como médico internista y también especialista en gastroenterología en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Él nos va a hablar sobre el tratamiento del virus de la hepatitis C. ¿Por qué hablamos de cura del virus de hepatitis C? Porque es un virus ARN que no se internaliza al núcleo o al ADN, por lo tanto el virus para sobrevivir tiene que estarse replicando continuamente. Si logramos por un tiempo suficiente
evitar la replicación, o sea, es decir, que no se replique, cero replicación, curamos al paciente. En cambio, en el virus de hepatitis C no puede ocurrir eso porque se internaliza en el núcleo, y el VIH hace lo mismo, se internaliza en el ADN. Así que en virus de hepatitis B podemos hablar de cura funcional. En el caso que el paciente, al suspender el medicamento, no haya replicación, pero el virus siempre va a estar latente en el hepatocito, en el núcleo. En VIH no hablamos de eso, obviamente, pero en virus de hepatitis C hablamos de cura virológica. ¿Ok? Con nosotros el doctor Giovanni Avelar.